Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 30 de abril y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 16, versículos 36 al 50 con el título Moisés el intercesor, manso y valiente. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 36. Dice la palabra de Dios así: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Hermanos, una de las cosas que hemos visto en los últimos días es que Dios en su soberanía establece su orden en las cosas. La descendencia de Aarón, hermanos, no eran más dignos o más inteligentes o más santos para servir a Dios de esta forma. Solamente era que Dios los había escogido, Dios los había elegido. Y hermanos, yo creo que muchas veces nosotros queremos ir en contra de la orden establecida por Dios, sea en la sociedad, sea en la familia, sea en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. ¿Quién es cabeza del hogar? El padre. El esposo es cabeza del hogar. No porque sea más inteligente que la mujer, y como hombre soy honesto, les puedo decir que muchas veces nuestras esposas son más inteligentes que nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser líderes y ser cabeza de la familia, no porque seamos más inteligentes, que seamos mejores personas que nuestras esposas, sino porque Dios ha establecido esa orden dentro del hogar. Y aquí, pues Dios les está recordando a su pueblo que Él ha elegido a Moisés y a Aarón. Dios ha elegido a Aarón y a sus descendientes como sacerdotes. Dios ha elegido a Moisés como profeta que proclame su palabra. No debemos ir en contra del orden establecido de Dios. Es para nuestro bien. Seguimos aquí en el versículo 41 y veremos, hermanos, que tristemente el pueblo de Israel aún así no entendieron, no aprendieron su lección. Dice en el versículo 41, y aquí dice, pues hasta ahorita hemos leído, ¿verdad? Que Dios tomó los utensilios que usaron aquellos que murieron, los que estuvieron involucrados en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, para recordatorio al pueblo de Israel, que no cometieran el mismo error, el mismo pecado que ellos. Pero dice en el versículo 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón otra vez, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Qué? Están acusando a Moisés y a Aarón por haber matado a Coré y a sus seguidores y a su séquito y Datán y a Abiram. No, fue Dios que en su santidad los juzgó correctamente y justamente. Pero otra vez se quejan y le reclaman a Moisés y a Aarón: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Hermanos, sí, otra cosa que para mí es muy difícil entender y aceptar es que los israelitas tenían la gloria visible de Dios y aún así trataban a Dios de una forma tan terrible, tan malagradecidos, con una irreverencia terrible.
Veían la gloria de Dios, veían cómo Dios juzgaba a aquellos que se rebelaban en contra de él y aún así como que no les afectaba. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronta la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Les repito, hermanos, si yo hubiera sido Moisés, pues yo me sentaría, buscaría tal vez unas palomitas o algo para ver cómo Dios aniquila al pueblo rebelde de Israel. Pero Moisés es un mediador, él es un intercesor. Una vez más le clama a Dios: Dios, ten misericordia de este pueblo rebelde. No los mates, Dios, perdónanos, que somos tan duros de corazón y rebeldes que no queremos entender. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Muy bien, se me olvidó, hermanos, en el título puse Moisés, el intercesor fiel, manso y valiente. Pero no solamente Moisés, sino que vemos aquí también que Aarón, bajo el liderazgo de Moisés también, y esto es lo que me tocó el corazón, se puso entre los muertos y los vivos. Es lo que hace un intercesor. Más que un simple intermediario que está entre una persona y otra, intercede y como que defiende, protege. Se pone entre Dios y el pueblo de Israel que merece esa ira justa y santa de Dios. Y le clama a Dios: perdónanos, perdónanos a nosotros. Se incluye a él mismo, no es perdónalos a ellos, sino perdónanos, porque yo igual quiero asociarme con este pueblo. O sea, no me desconecto de ellos, no digo que yo soy diferente, yo soy mejor que ellos, no. Yo también, oh Dios, como miembro del pueblo de Israel, me pongo ante ti, me interpongo, intercedo por ellos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Hermanos, si la gente me hubiera acusado a mí, como lo hicieron con Moisés y Aarón, de haber matado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, yo no los defendería. Más bien yo le pediría a Dios, como le hicieron los discípulos, que Dios mande fuego del cielo para juzgarlos, para destruirlos. Pero Aarón y Moisés, en su mansedumbre, siendo amorosos, valientes, interceden por el pueblo de Israel. Vamos a empezar el día de hoy pidiéndole a Dios: Dios, danos ese corazón de intercesor. En vez de señalar a los demás y juzgarlos, ¿por qué todos son tan hipócritas? ¿Por qué todos son un montón de mentirosos, orgullosos, idólatras? ¿Puedo yo tener el mismo corazón de Moisés y Aarón? ¿Interceder por el pueblo? ¿Ponerme entre los pecadores y un Dios santo? Como lo hizo Jesús, dando su vida. A Aarón y a Moisés, hermanos, no les costó la vida, pero a Jesús sí. Jesús se interpuso entre Dios y nosotros, y él recibió, él absorbió, él se tragó la ira terrible de Dios sobre la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Si Jesús intercedió por nosotros, fue nuestro mediador y sigue intercediendo por nosotros el día de hoy, y Aarón y Moisés intercedieron por el pueblo de Israel sin ellos merecerlo, nosotros también tenemos que tener el corazón amoroso de Moisés, manso de Aarón, el corazón humilde de Jesús para interceder por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación,
por el mundo. Oremos de esa manera que Dios nos dé ese corazón humilde y amoroso de intercesión. Oremos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.